Victoria del Real Madrid 105-85 frente a Gran Canaria con el gran factor Edy Tavares como lo más decisivo a título individual, pero en un partido, chicos, que vamos a ir analizando al pormenor distintas cuestiones clave mediante las cuales el Real Madrid ha obtenido este importante triunfo en una liga andesa que, como podéis ver, está súper igualada en la parte más alta y donde teníamos que sacar, evidentemente, este partido. Antes de irnos con los nombres propios, que ha habido varios, al margen del MVP, Walter Tavares de nuevo, que está a un nivel y estado de forma espectacular, vamos a irnos con algunos puntos interesantes del juego que me han gustado mucho de este Real Madrid de Chus Mateo. Vamos a comenzar hablando de un punto que por momentos lo he utilizado como algo crítico que le ha faltado al Real Madrid, pero que hoy ante el conjunto de Jaka Lakovic hemos visto muy bien, ¿no? El Real Madrid en ataque 5 para 5 ha jugado muy bien a nivel de circulación y de extrapass, pase, movimiento sin balón, generando situaciones muy buenas para tiradores y sobre todo muy importante en la segunda unidad. Tengo que subrayar el nivel de Vincent Poirier, no solo en lo individual, en lo propio, sino lo que ha generado en ese bloqueo y continuación con Sergio Llull y sobre todo con Sergio Rodríguez, con el cual se entiende a las mil maravillas, y que a partir de ahí se han generado muy buenas conexiones. Poirier generaba ayudas al rival y eso generaba espacios. Creo que ha habido mucho movimiento intentando generar siempre un beneficio al compañero en ese pase. Gran nivel de asistencias por lo general en el partido durante los 40 minutos. Gran nivel de concepto de juego colectivo. Me ha gustado mucho ese punto colectivo coral del Real Madrid 5 para 5 en ataque y que nos ha generado pues buenos lanzamientos, y aunque los porcentajes por momentos no fueran todo lo eficientes que nos hubiera gustado, sí que al menos la idea era muy buena y que poco a poco todo eso, sobre todo en el tercer cuarto, ha sido fundamental, ¿no? Pero bueno, es que el Madrid ha dominado de cabo a rabo este partido, tampoco hay mucha más historia en cuanto a quién ha dominado el partido, es algo bastante de perogrullo. Pero este punto, chicos, me gustaría destacarlo. Luego, por supuesto, el rebote, ¿no? El Real Madrid ha sido dominante por dentro con el propio Tavares, con Vincent Poirier, pero con todos los jugadores ayudando mucho en el rebote defensivo. Y esas segundas opciones que son muy importantes para el Real Madrid de toda la vida, ¿no? Un equipo muy dominante en el juego zonal, en la zona, cerca del aro, y que para Chus Mateo el juego interior es más importante. Para mí, con respecto a Pablo Laso, él quiere, digamos, generar mucho de dentro a fuera, ¿no? Que los pivots generen mucho juego al resto de compañeros. Y hoy realmente eso con Tavares y Poirier lo ha conseguido. O sea que muy importante que desde ahí todo se naturaliza a nivel de juego. Y defensivamente el equipo, y cerramos este punto clave a nivel de pizarra, creo que ha hecho un partido notable, ¿no? Creo que hemos defendido muy bien las penetraciones rivales, creo que hemos estado muy atentos. La labor, por ejemplo, de Adam Hanga ha sido muy importante, da muchísimo a nivel defensivo el húngaro, pero incluso los jugadores que, digamos, son más interrogantes en las cuestiones defensivas, creo que han hecho un muy buen partido. Así que el esfuerzo y la ayuda defensiva del equipo ha sido muy importante para ir marcando esos parciales desde el principio tan beneficiosos que han hecho que el Real Madrid prácticamente en todo momento no haya sentido ninguna sensación de conato de remontada por parte de Gran Canaria, exceptuando en un momento donde el arbitraje pues ha estado de aquella manera tan particular en Liga Andesa, pero al margen de ese momento, pues el Madrid en ningún momento creo que ha sentido que tuviera un rival que le pudiera ganar en el día de hoy el partido. Y en lo individual, pues muchos jugadores que destacar. Evidentemente, cuando tienes a 5 tíos que han anotado 10 o más puntos, suele ser algo que realmente marca la balanza clara de que muchos jugadores han sido importantes a nivel anotador, han anotado muchos puntos el Real Madrid y han sido muchos jugadores los que han dado paso al frente para aportar anotación al Real Madrid. Pero al margen de anotación, rebotes, asistencias, creo que ha sido un partido en lo frío estadístico realmente muy completo por parte del Real Madrid. Vamos a hablar evidentemente en primera instancia de Nigel Williams-Goss, que no ha hecho dobles dígitos, pero que ha hecho un partido muy completo a nivel de asistencias. 6 asistencias para Nigel, que sigue siendo cada día más importante. Quiero destacar el partido de Adam Hanga, un Adam Hanga que ha terminado con 13 puntos, 3 rebotes y, bueno, haciendo un partido realmente muy completo, incluso en esa labor de fontanería defensiva, de esfuerzo. Ha sido uno de los líderes del equipo, pero 13 puntos, con varios triples y siendo un jugador pues que cada vez yo tengo claro va a ser más importante para Chus Mateo en cuanto encuentre minutos. Sergio Rodríguez, al igual que Nigel, ha surtido al equipo de asistencias, 9 asistencias del Chacho, que ha mejorado sus prestaciones con respecto a partidos atrás, poco a poco ha ido mejorando, hoy 18 minutos. Creo que es muy importante. Al final Sergio Rodríguez es el base por el cual has apostado esta temporada, con sus virtudes y sus defectos, y que cuando tiene inspiración hace que todo fluya, porque aún calidad tiene. Otra cuestión es que tenga que ser el primer base del Real Madrid, pero calidad
tiene para aburrir el Chacho Rodríguez. Vincent Poirier, 15 puntos, 6 rebotes y dando la sensación de que entendía muy bien el juego. Ha sido de los que mejor ha entendido el juego de ayudas defensivas del rival, ha provisto de situaciones a los compañeros desde dentro, tal y como hemos comentado en el análisis pizarra colectivo del partido, y realmente pues Vince ha estado a gran nivel. Además, un jugador que hay que tener en cuenta que ha estado en el punto de crítica por parte de la afición del Real Madrid porque ha hecho partidos realmente lamentables, otros muy buenos. Esperemos que encuentre el punto de equilibrio porque es claramente un pívot dominante cuando está a nivel. Peter Cornelí, 10 puntos. Peter que sigue a lo suyo, realmente pues intratable cuando tiene situación para tirar de 3, con la celeridad que lo hace, con la envergadura que tiene y haciendo un partido realmente pues de aportación, abriendo juegos de fuera, que es el objetivo principal que tiene. Vamos a ir también con Gerson Yabusel en el puesto de 4 también muy bien, 9 puntos, acertado por fuera, en defensa ha estado correcto, ha estado bien, partido bien por parte de Gerson Yabusel, que sigue avanzando en su estado de forma individual, siendo claramente el 4 que debe ser titular en este equipo y que cuando tiene la inspiración y cuando tiene la mente equilibrada en el juego y metida en el juego, pues es uno de los mejores 4 de Europa. Hoy tampoco ha necesitado aportar un nivel sobresaliente, pero ha dado siempre soluciones y consistencia al juego desde el puesto de ala pivot. Y en cuanto a Dzanan Musa, pues 15 puntos para Dzanan, se le caen los puntos, insisto, aunque no esté inspirado al 100%, pues es que es absolutamente diferencial desde el primer paso, penetración, y está mejor que nunca en el tiro de 3. Un jugador absolutamente diferencial, y Dzanan Musa que sigue a nivel de MVP. Y otro MVP, Walter Tavares, me lo he dejado para el final. Partido excepcional de Eddie, 25 de valoración, ha terminado Walter Tavares con 9 de 9 en tiros de 2, 21 puntos y no había opción por parte del rival para pararlo, no tenía hombres para ello. No hay hombres en Europa que puedan realmente dar sensación de frenarlo, o muy poquitos. Y cuando entiende también el 2 para 2, el pick and roll, ha dejado incluso jugada de espaldas, porque ya no es solo un jugador al cual le puedes doblar y que machaque el aro, sino que es un jugador que ha ganado conceptos técnicos con el trabajo, con el esfuerzo año a año, y que tiene semigancho, tiene capacidad para dejar el balón en la tabla y generar soluciones por dentro, tal y como quiere claramente Chus Mateo, ¿no? O sea que partido de Eddie soberbio, en defensa intratable, taponando, reboteando y generando el miedo en el rival. El pan nuestro, chavales, de cada día por parte del jugador caboverdiano. O sea que partido realmente muy positivo para el Real Madrid, que venía a hacer un magnífico encuentro frente a Maccabi de Tel Aviv, equipo top 8 ahora mismo en Euroliga, ante otro equipo top 8 en Liga Andesa, en este caso Gran Canaria, también ha hecho un muy buen partido. Y de esta manera pues tenemos que seguir creciendo en las sensaciones, ¿no? Seguir creciendo en el día a día, seguir creciendo en los automatismos del juego, sobre todo a nivel de conexión entre jugadores, a nivel de esfuerzo defensivo, desde ahí crecer en defensa para, desde la calidad ofensiva, intentar hacer daño al rival, y creo que hoy se ha hecho un buen curro, un buen día en la oficina por parte del Real Madrid. Me gustaría vuestra opinión al respecto del partido. ¿Qué os ha parecido en el día de hoy el Real Madrid? Recordad que la próxima semana tenemos doble cita de Euroliga a domicilio, mucho desgaste que se prevé en el equipo. Recordad que hoy también no hemos tenido a Mario Gesson ya por motivos personales, tampoco Gavidec por problemas físicos, más bien entiendo que Chus reservándolo quizá para esta próxima semana tenerlo previsto, está cuidando todas estas cuestiones. Rudy Fernández ni está ni se le espera de momento, o sea que en eso nos mantenemos. Así que nada, chicos, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.